Bienvenidos. Hoy vamos a descubrir qué ocurrió con algunos de los objetos más valiosos de las grandes estrellas de la época de oro. Comencemos. La historia del Mercedes-Benz, Alas de Gaviota, de Pedro Infante, está rodeada de ese mismo aire de misterio que envuelve muchos episodios de su vida. A mediados de los años 50, en la cima de su carrera, Pedro adquirió este automóvil excepcional, un Mercedes-Benz 300 SL, considerado en su tiempo una joya de la ingeniería y símbolo absoluto de lujo y modernidad. No era un auto cualquiera. Sus puertas que se abrían hacia arriba lo convertían en una pieza casi futurista para la época, algo que encajaba perfectamente con la personalidad audaz y apasionada del ídolo. Se dice que poco antes de su trágica muerte, en 1957, Pedro decidió resguardar el vehículo en la casa de su representante y amigo, Antonio Matuc, en la Ciudad de México. A partir de ese momento, el rastro del automóvil prácticamente se desvanece. Durante décadas, el auto desapareció del ojo público, como si hubiera quedado congelado en el tiempo junto con la memoria del propio Pedro Infante. No fue sino hasta muchos años después, alrededor de 2012, cuando el nombre del automóvil volvió a surgir. Un restaurador afirmó haber trabajado en ese Mercedes y reconoció que se trataba del mismo que perteneció al cantante y actor, tras ser sometido a un minucioso proceso de restauración. El resultado fue tan destacado que el auto ganó el premio Best of Show en el concurso internacional de elegancia en Huixquilucan, en el Estado de México. Aunque es propiedad de un particular, el auto ha sido visto en eventos especializados y exhibiciones temporales de autos clásicos en México. A diferencia de su estado original, que era blanco con interiores rojos, en la actualidad el auto luce una combinación de colores distinta debido a su restauración. Este vehículo es extremadamente raro, ya que solo se fabricaron 1.400 unidades del modelo entre 1954 y 1957. Pedro Infante lo adquirió en 1956 y lo utilizó en su última película, Escuela de Rateros. La motocicleta más famosa de Pedro Infante, la Harley Davidson Panhead de 1955, más que un simple vehículo, representaba su pasión por la velocidad. Poco antes de su muerte, se dice que Pedro decidió regalársela a su amigo, el comandante Rafael Pliego, quien además había sido clave en su preparación para la película A Toda Máquina, enseñándole maniobras y acrobacias que después lo harían inolvidable en pantalla. La legendaria motocicleta no se perdió en el tiempo, pero sí quedó resguardada lejos del público. Hoy se encuentra en Salamanca, Guanajuato, en manos del coleccionista Gerardo Leal, quien la adquirió en 1995 en Querétaro y la restauró cuidadosamente, respetando sus piezas originales y manteniéndola incluso en condiciones de funcionamiento. Se dice incluso que figuras internacionales mostraron interés en adquirirla, pero su actual propietario se negó a venderla, consciente de que no se trata solo de un vehículo, sino de una pieza única de la memoria del cine mexicano. En 2019 fue exhibida temporalmente en el Museo de Pedro Infante en Guamúchil, permitiendo al público reencontrarse, aunque fuera por un momento, con este emblemático objeto. El collar de serpiente de Cartier nació por encargo directo de María Félix en 1968. Cartier lo describe como una pieza única en la historia de la joyería. Una serpiente de 57 centímetros, con estructura totalmente articulada y pavé de 2.473 diamantes, realizada tras miles de horas de trabajo. La pieza es parte de la colección de Cartier de alta joyería, al igual que el collar de cocodrilos, y se exhiben ocasionalmente en museos internacionales. Ha formado parte de exposiciones importantes, incluyendo la muestra El diseño de Cartier, un legado vivo, en el Museo Jumex de la Ciudad de México, en 2023. El caso del juego, o collar de esmeraldas, que Jorge Negrete le dio como regalo de bodas a María Félix en 1952, valuado entonces en 300,000 pesos, una fortuna para la época. Cuando Jorge Negrete murió poco más de un año después, María descubrió que la joya no había sido liquidada por completo.
El hermano del cantante se la reclamó y comenzó un pleito legal. María se negó a devolverla, sostuvo la disputa y, según sus memorias, terminó pagándola con su propio dinero. Tras el litigio, la disputa terminó con un fideicomiso a favor de Diana Negrete, hija de Jorge Negrete. Pero María cuenta en sus memorias que mandó fragmentar las esmeraldas para incorporarlas a otras joyas, en particular a sus famosos cocodrilos de Cartier. Tras su fallecimiento, gran parte de sus bienes pasó a manos de su heredero. Pero poco tiempo después, ocurrió algo que cambiaría para siempre el rumbo de su legado. Una gran subasta internacional. En 2007, cientos de piezas que habían formado parte de su vida, vestidos, joyas, muebles, objetos personales, fueron vendidos en Nueva York. Aquella subasta no solo dispersó sus pertenencias, también convirtió muchos de sus objetos en tesoros privados, inaccesibles para el público. La Fundación María Félix resguarda hoy una de las partes más importantes del legado material de la doña. Entre sus piezas más valiosas se encuentran cientos de vestuarios originales utilizados en sus películas, además de accesorios, joyería de época, afiches, bocetos de vestuario y objetos decorativos que formaron parte de su día a día. También destacan algunas piezas únicas, como una antigua casaca otomana y pinturas realizadas con su imagen, rescatadas después de haber permanecido perdidas durante décadas. El retrato La Doña, pintado por Diego Rivera en 1949, es hoy una de esas piezas envueltas en misterio. Con el tiempo, la obra salió de sus manos y pasó primero al doctor José Álvarez Amézquita, y más tarde a Juan Gabriel, quien la adquirió como una pieza valiosa dentro de su colección privada. Juan Gabriel le entregó el cuadro para su resguardo al gobernador de Chihuahua, César Duarte. Tras la muerte del cantante en 2016, el paradero del cuadro fue incierto y dio pie a todo tipo de versiones. Sin embargo, a inicios de 2026, finalmente se reveló que la pintura se encuentra bajo resguardo de Eugenio Martínez, quien fuera representante de Juan Gabriel. La obra ha estado en el centro de una disputa legal, ya que Iván Aguilera, heredero universal del cantante, sostiene que forma parte de la herencia y debe ser devuelta para integrarse a su inventario oficial. Incluso se ha estimado que el valor del cuadro oscila entre los 5 y 7 millones de dólares, aunque su precio sigue siendo debatido, no solo por su importancia histórica, sino también por las modificaciones que la propia María Félix ordenó hacerle. Los trajes de charro de Jorge Negrete no permanecieron reunidos en un solo lugar. Con el paso del tiempo, su historia se fragmentó, y hoy su paradero solo puede reconstruirse a través de piezas dispersas, memorias familiares y algunas exhibiciones. Se sabe que una de sus indumentarias más representativas se conserva en el Museo Nacional de la Charrería, en la Ciudad de México. Ahí se exhibe de manera permanente un traje de etiqueta negro confeccionado en paño, adornado con una imponente botonadura de plata. No era un traje pensado para montar a caballo, sino para eventos sociales de alto nivel, donde Negrete proyectaba esa imagen impecable que lo distinguía dentro y fuera de la pantalla. Ocasionalmente, parte de su vestuario también ha salido a la luz en exposiciones temporales. En el Museo del Noreste, en Monterrey, se han presentado algunas piezas de su guardarropa de gala, como parte de homenajes al charro cantor, permitiendo al público reencontrarse brevemente con ese legado que normalmente permanece oculto. La mayor parte de sus trajes no se encuentra en museos. Tras su muerte, su vestuario personal y profesional quedó bajo resguardo de su única hija, Diana Negrete, y posteriormente pasó a manos de sus descendientes. Dentro de esa colección familiar existen piezas únicas, como un traje que le fue obsequiado en Cuba, bordado con un águila en hilo de plata en la espalda, una prenda que, según se sabe, era de sus favoritas. Jorge Negrete cuidaba cada detalle de su imagen con una disciplina casi obsesiva. Prefería los tonos oscuros o tierra, y tenía una marcada inclinación por los moños y corbatas rojos, elementos que terminaron por definir su estilo y su presencia inconfundible. El legado material de Dolores del Río no desapareció con su partida.
Tras su muerte en 1983, fue su último esposo, Louis A. Riley, quien tomó una decisión clave para preservar parte de su memoria: donar una importante colección de sus pertenencias a la Cineteca Nacional. Gracias a ello, hoy se resguarda ahí un acervo que incluye vestidos, zapatos, bolsos, fotografías, guiones y objetos personales que permiten reconstruir la imagen de una de las mujeres más sofisticadas del cine mexicano. No son simples prendas, sino piezas que narran su paso por Hollywood, su regreso triunfal a México y su evolución como ícono de elegancia. En distintas ocasiones, estos vestidos han sido exhibidos, revelando detalles de su estilo impecable, su gusto refinado y la forma en que convirtió la moda en parte esencial de su identidad. Sin embargo, no todo su legado tuvo el mismo destino. Sus joyas, aquellas que acompañaron su vida en escenarios, alfombras y reuniones con figuras internacionales, parecen haber seguido un camino mucho más incierto. Se sabe que, en distintos momentos de su vida, Dolores del Río enfrentó dificultades económicas que la llevaron a desprenderse de parte importante de su joyería personal. Aquellas piezas, que alguna vez fueron símbolo de su estatus y sofisticación, comenzaron así a dispersarse. Al momento de su muerte, los bienes que aún conservaba en su residencia de Coyoacán, conocida como La Escondida, pasaron a manos de Louis Riley. Tras el fallecimiento de él, esas pertenencias quedaron bajo resguardo de sus descendientes, formando parte de colecciones privadas que no están abiertas al público. De manera ocasional, algunas de estas joyas han reaparecido en el mercado internacional, en casas de subastas como Sotheby's o Christie's, lo que confirma que parte de su legado fue fragmentándose con el tiempo. El vestuario de Cantinflas se fue dispersando entre baúles, bodegas, exposiciones y disputas familiares, convirtiéndose en un legado tan valioso como fragmentado. Durante años, las prendas más emblemáticas, incluido el inconfundible atuendo con su pantalón caído, sostenido por un lazo, la playera sencilla, el trapo al hombro y el pequeño sombrero, permanecieron bajo el resguardo de su hijo, Mario Moreno Ivanova. Tras su fallecimiento en 2017, estos objetos entraron en medio de conflictos legales entre sus herederos, lo que ha contribuido a que gran parte del vestuario siga guardado en colecciones privadas, lejos de una exhibición permanente. Aún así, algunas piezas han salido ocasionalmente a la luz en exposiciones temporales y homenajes, recordando al público la fuerza de esa imagen que definió toda una época. A lo largo del tiempo, se ha confirmado que el acervo es mucho más amplio de lo que se pensaba. No se trata solo de un traje icónico, sino de cientos de piezas: ropa de películas, vestuario cotidiano, trajes de gala, libretos y objetos personales. Parte de este material ha sido cuidadosamente conservado, incluso en condiciones especiales, debido a su fragilidad. Se sabe, por ejemplo, que algunos trajes originales de los años 30 han tenido que resguardarse prácticamente sellados para evitar su deterioro. Mientras tanto, distintas instituciones han permitido vislumbrar fragmentos de ese legado. La Cineteca Nacional y espacios como el Museo del Estanquillo han exhibido en diferentes momentos uniformes de películas como El Patrullero, 777 o piezas relacionadas con La Vuelta al Mundo en 80 días. Son apariciones breves, pero suficientes para confirmar que el vestuario existe, sobrevive y sigue despertando fascinación. También hay rastros de este legado en lugares más inesperados. En su casa de descanso en Acapulco, conocida como Las Playas, Cantinflas llegó a conservar parte de su vestuario como una especie de exhibición personal. Con el abandono de la propiedad, la mayoría de los objetos de valor fueron retirados para su protección, dejando atrás solo el eco de lo que alguna vez estuvo ahí. Sus trajes de gala, por otro lado, siguieron un destino distinto. Confeccionados por sastres de gran prestigio en la Ciudad de México, muchos de ellos permanecieron en manos de la familia, mientras que algunos fueron vendidos o subastados con el paso de los años, lo que contribuyó aún más a la dispersión de su legado material. Hoy, existe un intento por reunir nuevamente esa historia. El proyecto del Museo Mario Moreno Cantinflas
busca concentrar más de 1.500 objetos, incluyendo vestuario original, documentos y piezas personales. Aunque su apertura ha enfrentado retrasos, representa la posibilidad de que, después de décadas de fragmentación, el público pueda contemplar de forma más completa el universo que rodeó al personaje. Los trajes pachucos de Germán Valdés Tintán, junto con sus sombreros, zapatos y accesorios, no desaparecieron del todo, pero tampoco quedaron reunidos como un solo legado. Su historia, como la de muchos ídolos de la época de oro, terminó fragmentada entre la familia, los museos, los coleccionistas y el paso del tiempo. A diferencia de otros artistas que lograron conservar su patrimonio intacto, vivió un final complicado. Con el paso de los años, perdió gran parte de su fortuna, y muchas de sus pertenencias se dispersaron. Esa es una de las razones principales por las que hoy su vestuario no puede encontrarse completo en un solo lugar. Una parte importante de sus objetos personales, fotografías, documentos, algunos accesorios y piezas representativas, quedó bajo el resguardo de su hija, Rosalía Valdés. Ella se ha convertido en la principal guardiana de su memoria, y es quien ha permitido que algunos de estos objetos salgan a la luz en exposiciones temporales. Gracias a ese resguardo familiar, el legado de Tintán no se perdió por completo, aunque permanece en gran medida en el ámbito privado. Algunas de esas piezas han podido verse en el Museo del Estanquillo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este espacio, impulsado por la colección de Carlos Monsiváis, ha rendido homenaje a Tintán, exhibiendo objetos, fotografías y elementos vinculados a su imagen pachuco. En una de sus exposiciones más importantes, se mostró incluso un traje con su característico sombrero y pluma, confirmando que parte de su vestuario original aún existe, aunque solo se exhibe en momentos específicos. En Ciudad Juárez, la ciudad donde comenzó a forjarse su leyenda, existe también la Sala de Arte Germán Valdés. Ahí se conserva una exhibición permanente dedicada a su vida y trayectoria. La mayoría de las piezas que se muestran son reproducciones, acompañadas de documentos, fotografías y materiales que ayudan a reconstruir su historia. Aún así, es uno de los espacios más completos dedicados a su memoria. El destino de sus trajes pachucos tiene, además, un matiz muy particular. A diferencia del vestuario de otros actores, Tintán no tenía un solo uniforme. Sus trajes eran confeccionados por sastres de alta calidad y variaban constantemente, reflejando su estilo único. Pero también era un hombre profundamente generoso. Se dice que si alguien admiraba una prenda suya, él mismo se la quitaba y la regalaba. Ese gesto, repetido a lo largo de su vida, contribuyó a que muchas piezas originales simplemente se dispersaran entre amigos, compañeros y conocidos. A esto se suma otro factor. Las dificultades económicas que enfrentó en sus últimos años provocaron que parte de sus bienes fueran vendidos o incluso embargados. Como consecuencia, algunos de sus trajes, sombreros y accesorios terminaron en manos de coleccionistas privados. Es probable que varias de esas piezas sigan existiendo hoy, pero fuera del alcance público. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios si te gustaría que hagamos una segunda parte con más historias como esta. No olvides suscribirte y compartir el video para que esta memoria siga llegando a más personas. Gracias por ser parte de este canal. Nos vemos en el próximo video.